dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. ¿Quién escribió el libro del profeta Abdías? Fácil. Abdías, ¿cierto? Un profeta de Judá. ¿Cuándo fue escrito? En el 586 aproximadamente antes de Cristo. ¿A quién fue escrito este libro? A la nación de Judá, y podríamos decir también un mensaje subliminal para Edom. Ahí después vamos a entrar en más detalle. ¿De dónde fue escrito? Desde Jerusalén. ¿Cuál es el gran tema de este libro? El juicio sobre Edom y el triunfo del reino de Dios, o el triunfo de los hijos de Dios. Este libro tiene un gran énfasis. El énfasis es que Edom será enjuiciado por sus pecados en contra del pueblo de Dios. La derrota de los que se creen inconquistables, la liberación de Israel y la restauración del día de Jehová. El nombre Abdías significa adorador de Dios, adorador de Jehová, o siervo de Jehová. El tema es que hay 13 Abdías aproximadamente en el Antiguo Testamento, no sé si eso lo sabía. El tema es que no sabemos identificar cuál de esos 13 Abdías es nuestro profeta. Lo que sí sabemos es que es un libro interesante, como toda la palabra de Dios. Tema, para aquellos que gustan tomar nota, el castigo de Dios. Y observaremos 3 puntos. El anuncio del castigo, el alcance del castigo y el final del castigo. Quiero invitarlos a que tengan su Biblia abierta y vayamos leyendo mientras vamos avanzando, porque este libro solo tiene un capítulo con 21 versículos. ¿Ya? Entonces, para que no lo leamos al tiro, vamos leyéndolo mediante vamos avanzando en nuestro sermón. Observemos nuestro primer punto, el anuncio del castigo. Vamos a leer versículos 1 al 4, para comenzar. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La profecía de Abdías es única en su clase, porque casi no trata con Judá o con Israel, sino que su enfoque es en el pecado de Edom y el juicio que vendrá sobre ellos. Entonces podemos preguntarnos a esta altura, ¿quiénes son los edomitas? ¿Quién es Edom? Los edomitas eran el pueblo que descendió de Esaú, el hijo de Isaac y Rebeca, es decir, el hermano de Jacob. A Esaú le fue dado el apodo de Edom, que significa rojo, probablemente porque tenía el cabello de este color zanahoria. O, la otra teoría, es porque el guiso, en la cual él vendió su primogenitura, también tenía este color rojizo. Recordemos, Esaú vendió su primogenitura por un plato de legumbres y lo más probable es que este guiso tenía este color rojito, ¿cierto? De ahí entonces viene el apodo, o por su cabello o por la venta de este guiso. Entonces, Esaú se quedó a morar en el área de Seir y absorbió a un pueblo conocido como los Orios, como las galletas. Hay unas galletas que son Orios, pero este Orios con H. Y luego de eso,
surgen los edomitas. Este pueblo, mis hermanos, fue enemigo del pueblo de Israel desde el principio. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto y quiso pasar a través de sus tierras, de las tierras de los edomitas, para entrar en la tierra prometida, los edomitas no lo dejaron pasar por sus tierras. Eso lo encontramos en Números 20, 14 al 21. Luego los edomitas se opusieron a Saúl, al rey Saúl, pero fueron conquistados por el rey David y por Salomón. Después, en los días del rey Josafat de Judá, Edom se juntó con Moab, empezó a buscar aliados, buscó a Moab y a Amón para atacar a Judá, pero el Señor peleó por su pueblo y los venció. Nuevamente los edomitas lograron rebelarse en contra del rey Joram de Judá, pero el rey Amasías los volvió a subyugar. Después los edomitas volvieron a atacar a Judá, y así fue la vida de este pueblo. Pelear una y otra vez en contra del pueblo del Señor. Se dice que los edomitas fueron derrotados por Tito en el año 70 después de Cristo. Y desde ese entonces ya no se volvió a oír de ellos. Tal como Abdías dijo y predijo en este libro, ellos serían cortados para siempre, versículo 10. Y ni un resto de ellos quedará. Ni un resto de la casa de Saúl, versículo 18. El texto sigue diciéndonos que se ha levantado el pregón de Jehová, es decir, el anuncio que dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. El profeta Abdías recibe las noticias de parte de Dios, noticias que dicen que traerán naciones para castigar a este pueblo perverso. Y como el resultado de estas futuras batallas venideras, Dios hará que Edom, pequeño entre las naciones, sea abatido en gran manera. Para entender entonces por qué Dios trae juicio a Edom, el texto nos sigue entregando más luz y dice que Edom era soberbio. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Ellos, mis hermanos, estaban llenos de soberbia y esta soberbia los llevaba por el mal camino. La soberbia, el orgullo, es muy peligroso, ya que nos hace pensar cosas de nosotros mismos y de los otros que no son verdad. Tengamos cuidado con este concepto, mis hermanos. No caigamos en este fatal error de pensar que somos algo que en realidad no somos. No pensemos que como iglesia, que como cristianos somos autónomos, independientes, que no necesitamos de nuestro hermano, que no necesitamos pastoreo, que no necesitamos del Señor. Porque les digo algo, sin Dios, nada podemos hacer. Los edomitas no tenían tanto para engrandecerse. Eran una nación pequeña, incluso relativamente pobre. Aún así, perversamente, con su corazón perverso, se engrandecieron y desafiaban a los demás porque vivían en una área con gran fortificación y seguridad natural. Se jactaron de las hendiduras de las peñas, que hacía casi imposible su derrota por los pueblos enemigos. La soberbia, lamentablemente, es parte de nuestra naturaleza humana, de esta naturaleza caída del hombre. Y no tenemos que ser ricos o poderosos para estar llenos de orgullo. Porque los corazones que no confían en Dios, los corazones que se desvían en busca de sus ídolos, los corazones que no obedecen la voz de Dios, están siendo orgullosos. Cuidemos nuestros corazones porque es perverso y nos querrá engañar convenciéndonos de que nosotros somos capaces de vivir el cristianismo de manera ligera y distorsionada. Nos sentimos cómodos con el evangelio que estamos viviendo. Nos sentimos cómodos con el cristiano, la cristiana que nos hemos transformado. Sale de tu comodidad, levántate de tu banca. Sale a predicar y participa activamente en tu iglesia local.
El orgullo, mis hermanos, se apodera del cristiano y piensa que ya no tiene nada que aprender, que no es su deber participar de las actividades, que no es su responsabilidad aportar con sus dones, con su tiempo, que no es su obligación ser un contribuidor sistemático y efectivo. Eso, en otras palabras, es orgullo. Eso, para ser claro, es pecado. Los edomitas siguieron su orgullo, se jactaron de sus defensas naturales. Los edomitas se jactaron de su sabiduría, de sus alianzas y confiaron en sus aliados. Edom decía en su corazón: ¿quién me derribará a tierra? Pero el Señor dice algo contrario. Si subieras como águila y en las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, porque yo soy el Señor. La verdad sobre nuestro orgullo es que Dios puede derribarnos en cualquier momento. Él puede destruir nuestro orgullo y traernos abajo, traernos a tierra, humillarnos, para que reconozcamos que Él es el único Señor, que Él es el soberano, que Él es Dios. Es Él quien se merece toda honra y toda gloria, no tú, no nosotros, no tu pastor, Dios. Él merece ser adorado, no nosotros. En esta primera escena, entonces, observamos el anuncio del castigo de parte de Dios. Vemos a un pueblo con un corazón corrupto, alejado completamente de Dios. Vemos un pueblo necio, tonto, hermano, necio, que no sabe el alcance de su castigo por su maldad. Observemos entonces nuestro segundo punto. Les invito a que leamos los versículos 5 y 6. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. El juicio de Dios en contra de Edom será drástico y riguroso, ya que Dios dice que no quedará nada de este pueblo. Recuerden que los edomitas eran orgullosos de sus grandes defensas naturales, pero Dios los quebrantaría su orgullo y los humillaría usando a sus propios aliados, a sus supuestos amigos, con los que ellos confiaban y se alegraban. Versículo 7 dice: los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Es decir, te engañarán. Cuando Dios trae este juicio sobre Edom, ellos conocerán el dolor de la traición. Los edomitas supuestamente eran conocidos porque tenían una gran sabiduría humana, tenían grandes sabios, grandes filósofos. Pero Dios traería tal juicio, aún a pesar de estos grandes hombres sabios. ¿Saben por qué? Porque eran necios. Sabios en lo humano, necios en lo espiritual. Y no reconocían que debían humillarse delante de Dios y reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Dios le dice, versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El linaje de Israel y Edom tiene un ancestro en común, Isaac. Isaac, recordemos, tiene dos hijos, Esaú, de donde viene Edom o los edomitas, y Jacob, en donde viene Israel o los israelitas. Esto hacía entonces que el pecado de Edom fuera peor. ¿Por qué? Algunos pecados se vuelven peores
en el sentido de sus consecuencias, dependiendo de contra quién pecamos. Por ejemplo, es malo tratar mal a alguien, ¿cierto? Pero es peor tratar mal a un hermano o a una hermana en la fe. Es pecado hablar ásperamente a cualquier persona, pero es peor hablar ásperamente a tu esposa o a tu esposo. Los edomitas entonces experimentarán el ser fulminados por burlarse y tratar mal prácticamente a sus hermanos, porque tenían un ancestro en común. Versículo 11 en adelante, para que me acompañen. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Qué hizo Edom cuando extraños atacaron a Judá y entraban por sus puertas? Absolutamente nada. Ellos se quedaron mirando sin hacer nada, sino solo aplaudir y alegrarse de la miseria de Judá. Por eso le dice, no debiste alegrarte del sufrimiento de mi pueblo. ¿Saben, mis hermanos? A veces el hacer nada es un gran pecado. Números 32, 23 habla del pecado que los alcanzará. Y el pecado al que hace referencia es el pecado de no hacer nada, de no obedecer la voluntad de Dios, de burlarse de sus mandamientos y de ese carácter santo y compasivo de nuestro Señor. Edom se alegró en el lamento y en el sufrimiento de los hijos de Dios. E incluso usaron todo esto para enaltecerse. Dios le dice, no debiste haberte jactado en el día de la angustia. Y yo te pregunto, ¿acaso nosotros no nos alegramos a veces de la calamidad del otro? Es cierto que difícilmente lo vamos a demostrar, pero en nuestro interior, ¿acaso el pecado no nos lleva a sentir una felicidad perversa? Nuestro llamado en la comunidad no es decirle al otro, te lo dije. Estás mal, te lo dije. Es que te lo buscaste. ¿Cuántos de nosotros actuamos con menosprecios en medio de la necesidad de nuestro prójimo? A lo mejor estás pensando, yo sí sufro cuando veo o escucho que alguien de mis hermanos está pasándola mal o que alguien está sufriendo. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? No nos transformemos en ese hermano maniquí. ¿Saben cuál es el hermano maniquí? ¿Se lo había contado alguna vez? No, ya. ¿Quieren que se los cuente? Ya. El hermano maniquí, primero, ¿qué es un maniquí? Un mono, ¿cierto? Que representa a una mujer, a un hombre, a un niño, etc. Que no te hace ningún mal. No va a hablar mal de ti. No va a hacer algo en tu contra. No te va a ofender. No te va a dañar. No te va a lastimar en ningún sentido. Pero tampoco te va a hacer bien. Tampoco se va a preocupar de ti. Tampoco te va a ir a visitar en los momentos de dificultad.
no va a hacer nada por tu bien. ¿Saben qué? Muchas veces nos transformamos en ese hermano maniquí. Nos sentimos orgullosos de que no hemos ofendido a nadie. Nos sentimos contentos que no hemos dañado, que no hemos hablado mal de nadie. Pero la pregunta correcta es, ¿qué hemos hecho por el otro? ¿Les hemos hecho bien? ¿Hemos llamado al que no viene? ¿Hemos entregado de nuestro tiempo para escuchar al que está triste? ¿Hemos sacado de nuestra despensa para darle de comer al que no tiene? ¿Hemos sacado plata de nuestro bolsillo para darle algo al que está en necesidad? Pregúntate si eres ese hermano maniquí. ¿Le gustó? ¿Sí? El pecado de Edom empezó con hacer nada. Después progresó a la soberbia sobre el quebranto de Judá. Y esto no fue suficiente, porque el texto nos dice que echaron manos a sus bienes. Y además se pararon en las encrucijadas para matar a los que escapaban. El fruto de pecado de Edom era la peor de todas. Se juntaron al ataque contra la vulnerable Judá. Cuando encontraron gente de Judá que estaba huyendo, que habían logrado escapar, ellos ¿qué hicieron? Los mataron. O los dieron, los capturaron y se los entregaron nuevamente al pueblo enemigo para que sean prisioneros. Queridos hermanos, el pecado progresa paso a paso, o pasito a pasito, como dice Luis Fonsi. Ningún hombre empieza en su estado peor. Tengamos cuidado entonces de alimentar nuestro pecado, porque puede ser tanto su sobrepeso que se nos haga difícil librarnos de él. Edom trató al pueblo de Dios terriblemente cuando la angustia y el quebrantamiento vino sobre ellos. Y por esta razón, el juicio de Dios vino sobre Edom. Primero entonces, mis hermanos, no hicieron nada en el momento de la angustia, en el momento del quebrantamiento. Después de no hacer nada, se alegraron. Se alegraron por esa angustia, se alegraron por su dolor. Después, ¿qué hicieron? Se aventajaron de su estado de vulnerabilidad. Después se juntaron en la violencia contra el pueblo de Dios. Somos culpables nosotros entonces cuando vemos la angustia y el quebrantamiento de otros y no hacemos nada. Dios ve esto como pecado y debemos tratar con él en nuestras vidas. Edom no se preocupó de restaurar su pecado y debido a eso el castigo había sido anunciado con un alcance total. Observemos entonces nuestro tercer punto, el final del castigo. Versículo 15 y 16. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Dios quiere que Edom sepa que aunque la angustia y el quebrantamiento vinieron sobre Judá, también un día vendrá sobre ellos. Aquel día está cerca, dice Dios, porque como hizo Edom, así se hará con él. Dios dará un juicio sencillo a los edomitas. Lo que hicieron con el pueblo de Judá se hará con ellos. La burla, el menosprecio, la persecución y la destrucción serán parte de la vida del pueblo de Edom. Ellos fallaron en no tener misericordia con el pueblo de Dios y Dios los castigará por esto.
Si queremos misericordia de parte de Dios, sería bueno entonces que comencemos a dar misericordia a los demás. Tristemente, la iglesia se ha vuelto insensible y mediocre, hermanos. No nos interesa ser misericordiosos con aquellos que lo necesitan. Cuando a nosotros nos pasa algo, le reclamamos a Dios. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Pero cuando tenemos la posibilidad de ayudar a otros y bendecir a los demás, no lo hacemos. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los actos específicos para hacerle bien a los demás? Sabemos que hay una lista infinita de todas las formas que podemos hacerle bien a otros. Por tanto, trataremos de resumir todo el bien que podríamos hacer en dos grandes categorías: el bien espiritual y el bien físico. ¿De dónde obtenemos esta enseñanza? Del preocuparnos de lo espiritual y de lo material. De Mateo 4:23. Dice así: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, lo espiritual, enseñar, predicar, recorrió todas las partes, pero también iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo sabía que la prioridad es llenar el hambre espiritual de los oyentes. Y aunque eso fue su prioridad, no fue su exclusividad, porque Él iba sanando toda clase de enfermedades, toda clase de dolencias. Si Dios crea el alma y el cuerpo, es lógico que Jesús haya respondido a la misericordia de ambas cosas y se haya preocupado del ser humano de manera integral. Nosotros entonces, como iglesia, como cristianos, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos preocuparnos por el bien espiritual, orar por el otro, predicarle el evangelio, enseñarle teología. Pero también debemos preocuparnos de las cosas materiales, dándole comida al que no tiene, abrigo al que tiene frío, compañía al que está en soledad. No debemos ser como el pueblo de Edom, que ciertamente recibiría el juicio de Dios. Aquí se cumple la promesa a Abraham en Génesis 12:3, donde dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Los edomitas maldijeron a Israel, así que fueron maldecidos y castigados por Dios. Pero esto no termina acá. Hasta acá tenemos la nota triste, oscura. Dentro del castigo de Edom hay bendición, pero para el pueblo de Dios. Versículo 17 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se levante, que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Las pruebas, las cargas del pueblo de Dios son solamente temporáneas, porque entre ellos habrá liberación. Mis hermanos, las pruebas, las angustias, las tristezas, los dolores, las persecuciones son pasajeras. Dios traerá alegría a tu vida, tarde o temprano. Dios traerá tranquilidad. Dios te dará paz en medio de la angustia. Sé que no es fácil pensar y tener seguridad de esto cuando estamos enfrentando la incertidumbre, cuando estamos pasando por esa terrible enfermedad, cuando incluso la muerte golpea la puerta de nuestra familia. Pero créeme que el descanso está en el Señor, únicamente en el Señor. Y un día, en esta vida o en la siguiente, estaremos con nuestro Dios.
y ten por seguro que todo el dolor que hayas experimentado en esta vida, toda la pena que hayas enfrentado en esta vida, habrá valido la pena. Porque ahora estarás en la presencia de tu Dios, en felicidad, en gozo, en alegría. Acompáñenme, versículo 18 en adelante. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Céfala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las naciones del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. La palabra del Señor a través de Abdías se cumplió. Los edomitas lucharon hombro a hombro en algún momento con los judíos en la rebelión en contra de Roma. El tema es que nunca más después de esto se volvió a escuchar de este pueblo. La profecía entonces de Abdías en los versículos 10 y 18 fueron cumplidos con precisión. No hay rastro de este pueblo por su maldad, por su pecado. La profecía breve de Abdías termina con esta nota alta. Los edomitas parecían tener su día contra el pueblo de Dios, pero al final de todo, el reino será de Jehová. Dios es el soberano de la historia. Dios es el creador de todo. Dios es el todopoderoso. Él sabe cuidar a su pueblo y avanzar su reino de manera maravillosa. Esa nota de ánimo podría ser considerada el propósito central de la profecía de Abdías. Seguramente esta nota se recibió como un mensaje de esperanza, de ánimo entre el pueblo sufriente de Dios de ese entonces y durante toda la historia. Y esta misma nota de esperanza, de consuelo, de que Dios tiene el control, es la nota de esperanza que debe entregarnos alegría a nuestro corazón. Abdías le enseña a todo el pueblo de Dios que no se deben preocupar por los que ignoran sus necesidades, o por los que se alegran de sus problemas, o por los que se aventajan en medio de sus crisis, o por los que se juntan con otros para atacarles, porque Dios se encargará de ellos. Como lo que dice el Salmo 73. Si no lo ha leído, tarea para la casa. Para concluir, mis hermanos, dijimos que nuestros puntos eran el anuncio del castigo, el alcance del castigo y el final del castigo. Pero me gustaría terminar con esto. Dios cuida de su pueblo. Dios protege a su pueblo. Y Dios bendice a su pueblo. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado Señor, ante ti estamos con un corazón humilde.